hermanos, seguimos con nuestro estudio, el libro de los Hechos. Amén. Hace una semana iniciamos el capítulo 9. ¿Alguien se acuerda que vimos? La conversión de Saulo, ¿sí? Vimos a un Saulo que por tener celo de Dios, ¿es bueno tener celo de Dios? Sí. Sí, si alguien dijo que no, arrepiéntase. Sí, tenemos que tener celo por las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y Pablo tenía celo de Dios, pero sin conocimiento. A ver, ¿cuántos ven la diferencia? ¿Sí? Pablo creía que era su deber acabar con esa secta de los tales nazarenos. Él creía que era una secta, un grupo de personas herejes que estaban en contra de la ley de Dios, en contra de Moisés, en contra del templo. Y Pablo, creyendo que era su deber, empezó a perseguirlos casa por casa, encerrándolos en las cárceles, obligándolos a blasfemar, y aún no conforme con eso los persiguió hasta ciudades extranjeras. Pidiendo cartas de autorización para ir por ellos a otras ciudades, fue alcanzado por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo se le aparece, se le revela. Cuando Pablo entiende quién es Jesús, se le cae ese velo que traía como judío. Él creía que Jesús era un impostor, un falso Mesías. En ese momento sabe que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el único en el cual hay salvación. ¿Qué empieza a hacer Pablo después de ser convertido? Empieza a dar testimonio de su Señor Jesucristo, porque para eso fue alcanzado. Todo creyente, hermano verdadero, tiene la responsabilidad de dar testimonio de su Señor Jesucristo. Todo creyente. Si tú no das testimonio de Cristo, duda de que seas realmente un verdadero creyente. Amén, amados hermanos. No se quede mudo porque luego me da como un cierto temor de a quién estoy predicando. Amén. Entonces vemos a Pablo que empieza a dar testimonio de Cristo. ¿Y qué empieza a suceder? ¿Qué recuerda usted? Lo quieren matar. Lo quieren matar. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a predicar a Cristo? Hay oposición. Hay oposición, hay coraje, hay enojo, hay aborrecimiento, hay persecución y hay deseos de querernos matar. ¿Qué hacen los hermanos a los cuales Pablo perseguía? Ayudan a Saulo. Lo ayudan, lo bajan por una canasta para que no lo maten. Y de ahí nos faltó un poquito ver, hermano, ahí en el versículo, vamos ahí a 9. Nos faltó un poquito, por causa del tiempo no terminé. ¿Qué pasa cuando ya Saulo huye de Damasco? ¿A dónde llega, hermano? En el 26. Llega a Jerusalén. De ahí él ahí vivía, de ahí salió él. Él estaba en Jerusalén, regresa a Jerusalén. ¿Qué trata de hacer Saulo, hermano? Trata de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. ¿Por qué le tenían miedo a Saulo, hermano? Acuérdese que los llevaba a la cárcel, los golpeaba, daba su voto para que los mataran. Entonces, ¿sí era normal que le tuvieran miedo? Bueno, entonces Bernabé, ¿se acuerda de este Bernabé, amado hermano? ¿Quién era Bernabé? Dice el hermano que era un apóstol. No era un apóstol. Lo vimos en Hechos, no lo busque, lo vimos en Hechos 4, cuando hermanos vendían propiedades para ayudar a sus hermanos pobres. Este Bernabé en realidad se llamaba José. Quienes le pusieron Bernabé fueron los apóstoles, que su nombre Bernabé significa, aquí lo apunté, hijo de consolación. Le cambiaron a José el nombre a Bernabé. ¿Por qué? ¿Qué hizo Bernabé? Vendió una de sus heredades y la dio a los apóstoles para que ayudaran a sus hermanos pobres. Si no se recuerda, ahí está en Hechos 4. ¿Qué hace Bernabé aquí, hermano? Tomando a Saulo, porque le tenían miedo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto del camino al Señor, el cual él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
A ver, ¿qué hizo Bernabé? Dio testimonio de Saulo. ¿Quién va a dar testimonio de ti de que tú eres un verdadero cristiano? A ver. Dice ya que otro cristiano. Dicen ahí que Jesucristo. Miren, ¿cómo se acepta un miembro en la iglesia? ¿Quién da testimonio de esa persona que es un verdadero creyente? La iglesia. La iglesia. ¿Cuál es el amén? O sea, creyentes. Hay personas que no les gusta congregarse, no quieren que nadie los investigue, cómo viven, cómo piensan, cómo hablan, pero dicen ser creyentes. Dile a que está a tu lado, para que una iglesia te reciba como miembro, y hablamos de una iglesia reformada, una iglesia que cree en la palabra de Dios realmente como Dios manda, deben los hermanos de dar testimonio de que tú eres un creyente. Nada más dos dijeron amén. ¿Sabe por qué mucha gente se fue de este lugar cuando empezó la membresía? Porque no querían que nadie se metiera en su vida. Entonces, ¿quién va a confirmar que tú eres creyente? ¿Cómo sabes que tú eres creyente? Tú te podrías engañar. De hecho, hay muchos engañados. Hay muchos engañados que creen que son cristianos y no son cristianos. Hay gente que dice, yo hice la oración y recibí a Cristo, soy cristiano. O yo dejé la borrachera. ¿Será que alguien que deja un mal hábito es cristiano? Hay personas que han dejado la borrachera y no son cristianos. ¿Cuál será amén? Va más allá de dejar un mal hábito, hermano. Porque hay personas que dicen, yo era así ya no es. ¿Y eso qué? Hay gente que lo puede hacer. Ser cristiano va más allá de eso, de dejar un mal hábito. Habla de si realmente tu mente ha sido renovada. Si piensas diferente, si hablas diferente, si predicas a Cristo, si tienes una comunión con Dios diaria, de oración, de lectura, si tienes un temor de Dios ahora. ¿Cuántos dicen? Va más allá, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay gente que cree que es cristiana y créame que no es cristiana. No ora, no lee, no se congrega, no predica el evangelio. Yo dudo de que sean cristianos. ¿Nadie dice amén, amados hermanos? Entonces, ¿sí tiene que haber alguien que dé testimonio que somos cristianos, hermano? Sí tiene que haber alguien, hermano. Por eso es importante, dile a que está a tu lado, que te dejes examinar por tus hermanos. No tengas miedo de hablar con tus hermanos, habla con ellos. Si estás mal, no te preocupes, para eso está tu hermano, no para juzgarte, sino para edificarte, para exhortarte, para orar por ti. ¿Sí dice amén, amado hermano? ¿Cuántos creen que a todos nos falta? O dile que está a tu lado, ¿tú crees que no necesitas ser exhortado por alguien? ¿O crees que sí? A ver, yo necesito ser exhortado por ustedes, yo, el hermano Juan también, Alejandro, todos. Todos estamos en un crecimiento, todos tenemos inmadurez, todos estamos fallando en algo en nuestra vida y a veces no nos damos cuenta. ¿Quién se puede dar cuenta? Nuestros hermanos. Tu hermano va a ver cómo te comportas, cómo hablas, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, cómo son tus hijos, y el hermano te puede exhortar. Ahora, te debes de enojar por eso, porque hay gente que se enoja. Y hasta le dice al esposo, ¿ya fuiste de chismosa? ¿Ya fuiste de chismoso? No, dile a tu esposo si está ahí, te doy permiso de que lo malo que veas me lo digas, y si no hago caso, ve y dile a los hermanos. Te doy permiso. Nadie dice eso, pero así debe de ser, hermano. ¿O no? ¿No le das permiso, varón, a tu esposa que hable de ti y lo que estás mal? O, me da pena, vas a decir. ¿Sí? Diga algo, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos a continuar porque ya me están viendo raro algunos hermanos. No les dan permiso. Bueno, yo sí le doy permiso a mi esposa y a mis hijas. Amén. Dice ahí, y estaba con ellos en Jerusalén. ¿Qué hicieron ya los apóstoles y los hermanos? Confirmaron que era creyente y ya lo aceptaron y ya tenían comunión con Saulo. Y entraba y salía, dice Saulo. Y Saulo dice, hablaba denodadamente, o sea, con valor,
en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Estos griegos eran judíos que hablaban el griego. Pero estos, ¿qué hacían también? A ver, lo querían matar en Damasco. Va a Jerusalén y ¿qué quieren hacer con Saulo? Lo quieren matar. Cuando supieron esto los hermanos de ahí de Jerusalén, ¿qué hicieron? Lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo alejaron de ahí porque lo querían matar. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. ¿Por qué ya las iglesias tenían paz, hermano? ¿Por qué? Perdón. Porque Saulo, que era el gran perseguidor de los cristianos, ya Dios lo había convertido a Cristo. O sea, eso fue glorioso, hermano. Porque ¿quién es el que iba casa por casa, hermano? Y se convierte Saulo, gracias a Dios, y ya por lo menos casa por casa ya no iban a perseguirlos en ese momento. Después iba a venir persecución, pero en ese momento ya no estaba Saulo, hermano. Eso fue de gran bendición, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora al que iban a perseguir era Saulo. Vamos a ver que después a Saulo tenía que estar huyendo de ciudad en ciudad. Apenas llegaba a una ciudad y empezaba a predicar, ¿y qué querían hacer los judíos? Lo querían matar. ¿Qué hacía Saulo? Iba a otra ciudad. Predicaba el evangelio, se convertían y lo querían matar y se iba a otra ciudad. Y después hasta los paganos lo querían matar. Lo encarcelaban. ¿Se acuerda cuando saca a una mujer que tenía espíritu de adivinación, le saca el espíritu? Lo meten a la cárcel. Bueno, entonces dice ahí, tenían paz, eran edificadas, andando en el temor del Señor. Fíjese, muy importante eso de andar en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace la obra en la iglesia? El Espíritu Santo. Ahora sí vamos ahí a nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver que aquí ya Lucas va a hablar de Pedro. Pedro va a visitar a los santos, algo que era común en los apóstoles. Ahí dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿a dónde vino Pedro, hermano? A los santos que habitaban, ¿dónde? Vamos a ver ahí a un paralítico. ¿Qué era ese paralítico? Lo acabo de decir. Era un creyente. ¿Sí? A ver, ¿a quién visitó? A los santos. Y vamos a ver que va a sanar a un paralítico. ¿Qué era ese paralítico? Un santo. Hay un debate que muchos dicen que no. Yo digo que aquí dice claramente que visitó a los santos. Y vamos que va a hablar de Eneas, que era un ¿qué? Un paralítico. ¿Sí? Dice ahí. Ahora, pero miren, vamos a ver lo importante que era visitar a los santos. Vamos a Hechos 15:36. ¿Quién más visitaba a los santos, hermano, de los apóstoles? Bueno, aquí es Pedro, pero ¿quién más? El apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo, ya convertido. ¿Por qué se visita a los santos, hermano? ¿Por qué visitaban a los santos en ese tiempo los apóstoles? Lea ahí el 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué, hermano? ¿Qué querían ver cómo estaban? De salud, aquí vamos a ver que puede ser de salud, económicamente, ¿qué más? Espiritualmente. ¿Sabe que había un temor en Pablo? De que miren, él llegaba a una ciudad, predicaba el evangelio y establecía una iglesia. ¿Cuántos saben eso? Y él se iba a otra ciudad. Su preocupación es que llegaran falsos maestros y desviaran a estos creyentes de la fe de Jesucristo. Ese era uno de los temores de Pablo y de hecho sucedió, ahorita lo vamos a ver. Otro temor era, hermano, que por causa de la persecución muchos apostataran de la fe. Entonces, ¿qué hacía Pablo, hermano? Porque Pablo no podía estar yendo cada ratito a ver cómo estaban. Enviaba a sus colaboradores, enviaba a Timoteo, enviaba a Tito, para que vieran cómo estaban las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver algunos textos, miren, vean lo que hacía el apóstol Pablo.
Primera de Tesalonicenses 3. Uno. Primera de Tesalonicenses 3:1. ¿Lo tiene? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué lo enviaron a Timoteo? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como las hemos acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. A ver, ¿qué le interesaba a Pablo, hermano? ¿Cómo estaban en la fe? No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Un ejemplo, hermano, de una iglesia que fue desviada de la fe de Jesucristo. Gálatas. Llega Pablo, les manda la carta y dice: Gálatas, tontos, necios. Se les predicó claramente el evangelio de Jesucristo, que Cristo ya pagó tu deuda en la cruz, murió por tus pecados, resucitó para tu justificación. Y ahora te están enseñando que si no te circuncidas no eres salvo. ¿Y qué estaban haciendo los gálatas? Se estaban circuncidando. Imagínense la gravedad del asunto, que Pablo le llega a decir: si se circuncidan, de nada te sirve Cristo. ¿Era grave ya en Gálatas, hermano? Era grave. Y hay gente así, hermano, en la iglesia. Bueno, mire, con decirle que hay personas que creen que no son salvas porque no se han bautizado en agua. Hay ese tipo de personas que tú le preguntas: ¿tú eres salvo? No, porque todavía no me he bautizado en agua. ¿Qué piensa esa persona? Que la salvación es por obras. ¿Qué es por obras? La salvación es por fe. El ladrón de la cruz no se bautizó y está en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente, hermano, que así le meten en su cabecita: si no te bautizas, no eres salvo. Si no celebras la cena del Señor, no eres salvo. Si no eres miembro de una iglesia, no eres salvo. ¿Usted cree que hay gente que se murió sin ser miembro de una iglesia? Sí, y son salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay mucha gente que le está añadiendo, si no guardas el día sábado no eres salvo. ¿Qué le dirías a esa persona? La salvación no es por obras, es por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muy importante esto. Otra iglesia que estaba siendo desviada de la fe. Corintios, hermano, mire, vamos a verlo ahí. Vaya usted a Corintios, es segunda de Corintios. Once. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios, hermano? ¿Cuántos han leído las cartas a los Corintios? ¿Sabe que los Corintios fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo? O sea, ¿quién les predicó el evangelio para que existiera esa iglesia? Pablo. ¿Y sabe qué decían los corintios después de Pablo? Nos dijeron que tú no eres apóstol, que tú no andabas con Cristo, que eres un falso apóstol. Imagínense, hermano. Y decía Pablo: ustedes son mi apostolado, yo les prediqué el evangelio, por mí creyeron. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué llegaron a ese grado los corintios de decir eso, hermano? Miren, vea cómo estaba la iglesia de Corinto. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
A ver, ¿qué estaban haciendo con los corintios, hermano? Los estaban desviando de una sincera fidelidad a quién, hermano, a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué hacen? Lo estaban tolerando. ¿Quién se había introducido a la iglesia de los Corintios, hermano? Falsos apóstoles, falsos ministros, ministros de Satanás. Lo puede ver ahí en el pasaje ahí mismo, en 11, 14, 13, desde el 13, 11, 13 ahí. Porque estos son, ¿qué dice? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A ver, ¿será importante supervisar a las iglesias, hermano? Ahora, cada iglesia es autónoma. ¿Cuántos saben eso? Por ejemplo, aquí nosotros todavía no tenemos pastor, pero cuando tengamos pastor, nosotros vamos a estar sujetos a ese pastor. Pero es necesario que otras iglesias nos supervisen. No que tengan autoridad, pero sí que nos supervisen. Por eso es necesario tener comunión con otras iglesias. ¿Sí dice amén o no dice amén? ¿Ahora sí entiende la importancia de tener comunión con otras iglesias? A ver, ¿qué van a hacer nuestros hermanos de las iglesias de Guadalajara, Querétaro, Veracruz o de la Ciudad de México? Si se enteran, por ejemplo, que aquí empezamos a predicar una herejía, ¿van a venir? Tienen no la autoridad sobre esta iglesia, pero sí el deber de venir y de quitar aquí al que esté como pastor y esté predicando herejías y de decir a la iglesia, quítenlo. ¿Sí o no? Así debe de ser, amado hermano. O sea, tenemos, gracias a Dios por nuestros hermanos de otras iglesias, porque igual nosotros, hermano, si nos enteramos que los hermanos de Veracruz están predicando ya que cualquier tontería, por ejemplo, que ya debe de guardarse el sábado, no sé, ¿cuál es nuestro deber también? Exhortarles y decirles, hermano, te estás desviando de la palabra del Señor. Entonces, sí era bien esta práctica que hacían los apóstoles, hermano. Mire, ¿qué dice Juan en su tercera carta? Juan. También Juan tenía cuidado de las iglesias. En la segunda carta, vamos a verlo, mire, desde ahí empieza. En la segunda carta de Juan, en el 4, ¿qué dice? Mucho me regocijé cuando he hallado a alguno de tus hijos, está hablándole a la iglesia, andando en qué, hermano, en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Sí les daba gozo a los apóstoles ver que las iglesias andaban en la verdad, amado hermano? Y en tercera de Juan, en el 4 también dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en qué, en la verdad. Era un gozo para los apóstoles ver que las iglesias seguían en la sana doctrina. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? Entonces, ¿qué hace Pedro? Visita a los hermanos. Y ahí encuentra una necesidad, hermano. ¿Qué necesidad hay en estos hermanos? Ahí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba, ¿qué dice? 8 años en cama, hermano. Ahora que me dio el COVID estuve un mes y es una tortura estar en la cama un mes. Es una tortura, es algo horrible, en verdad. Y yo me podía parar al baño. No me querían dejar, pero yo dije, no, ahí sí me paro. Yo no uso esa cosa. Perdónenme, pero yo sí me paro al baño. Y me paraba, y gracias a Dios lo tenía ahí cerquita, pero no, decían que ni al baño me parara. Imagínense 8 años en cama sin poderse mover. A ver, ¿qué ve usted en este hermano Eneas? ¿Sería paralítico cuando le predicaron?
O algunos dicen que no, pero a ver en qué te basas que no. Bueno, sí, pero ¿usted cree que entonces no hay santos para enfermos? Porque miren, ese es el error. O sea, muchos creen que todos los creyentes eran sanos. No, mi amado hermano. Mira, te voy a poner un ejemplo. A ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando le llevan un paralítico a Jesús, ¿se acuerda que no lo podían llevar y lo tuvieron que bajar por el techo? Cristo le dijo, levántate. ¿Sí? No, no. Tus pecados te son perdonados. O sea, ¿qué es lo más importante para una persona, esté enferma o sana? El perdón de sus pecados. A eso vino Cristo. Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Cristo lo perdonó? ¿Ya con eso podía estar feliz el paralítico? Sí. ¿Por qué lo sanó? Por causa de los fariseos. Por causa de los fariseos, porque los fariseos empezaron a decir, este es un blasfemo. ¿Cómo que te perdono tus pecados? Si nada más Dios puede perdonar pecados. Y Cristo dice, para que vean que yo soy Dios y tengo autoridad para perdonar pecados, le voy a decir a este, levántate y anda. Pero si no lo hubiera sanado, si no hubiera habido ese reclamo, este hombre era bienaventurado. Porque ¿qué es lo más importante? El perdón de nuestros pecados. Eso lo entiende un verdadero creyente. Un creyente inmaduro o falso creyente, él dice, no, yo quiero mi sanidad, yo quiero que me arreglen esto. O no eres creyente o eres muy inmaduro, porque Cristo vino a salvarte. Ahora, ¿hubo gente que Cristo sanó y no se salvó? Dudan, hermanos, lea la Biblia. Sí, ¿no sanó a 10 leprosos? 10 leprosos fueron limpiados, sanados. Iban a morir y ya estaban sanitos, bien sanos. Y nada más salvó a uno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a Eneas no sabemos si cuando le predicaron ya estaba enfermo. No sabemos si le predicaron y después se enfermó. Pero sí sabemos que ya era un hombre salvo. ¿Sabe qué hace la diferencia en verdad cuando eres salvo? De que te puedes enfermar y tú tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Yo les acabo de comentar que cuando me dio el COVID, yo estaba con una paz, hermano, de decir, me muero y gloria a Dios, voy a un lugar mejor. En verdad te lo digo. Pero si no hubiera sido creyente, hermano, híjole, quién sabe cómo estaría yo, en verdad. Pero yo estaba tranquilo. Yo decía, si me muero, gloria a Dios. Yo sé a dónde voy, ya conozco el camino. Y sé que es mejor estar con Cristo que aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí, usted ve quejarse a Eneas, ve que diga, el pobre Eneas se quejaba o estaba amargado o de así. No. Pero este hombre va a recibir doble bendición. ¿Ya era salvo? Ya. Ahora, ¿qué hace Pedro? Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. A ver, ¿qué hizo Pedro? Ahí dicen que sanó. A ver, ¿cuántos pueden ver algo más? ¿Qué hizo Pedro? Glorificó a Cristo. Dio testimonio de Cristo, hermano. A ver, ¿a qué fue llamado, a qué fueron enviados los apóstoles cuando les dijo van a recibir poder? A dar testimonio de Cristo. Miren, muchos se quedan en eso de la sanidad. No, ¿quién hizo la sanidad? Se debe de glorificar a Cristo, hermano. Aquí Pedro dice en el nombre de Jesús, Cristo te sana. ¿Sí está viendo o no está viendo? ¿Por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque mira, Cristo tiene que ser glorificado, hermano. Ahorita vamos a ver que este milagro, este propósito de este milagro,
es para que mucha gente se convierta, hermano. Ese es el propósito. Sigue leyendo y vas a ver cómo se convirtieron muchos. Mira, fíjate el propósito de este milagro. Dice ahí, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. ¿Y qué hicieron, hermano? A ver, ¿cuál fue el propósito de esta sanidad? Que se convirtieran. ¿Porque a qué vino Cristo? A salvar a los pecadores. Todo en Dios, hermano, tiene el propósito de que su Hijo sea glorificado y de que su pueblo vengan a Cristo. Ese es el propósito. Aquí podríamos hacer una predicación y decir, ¿ya vieron cómo Cristo sana? A ver, ahorita vamos a orar para que sean sanados los que estén enfermos. ¿Ese es el propósito de esto? No, hermano. Dios, si quiere, te puede sanar, sí. Pero aquí el propósito, ¿cuál es? Que Cristo sea glorificado. Que la gente oiga y diga, oye, ¿cómo fue sanado ese paralítico? Jesucristo, el Hijo de Dios, al que mataron los judíos hace años, Él lo levantó. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Y de ahí se les empieza, ¿qué? A predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Pedro ya había sanado a un cojo? ¿Dónde lo había sanado? En la puerta del templo. Ahí lo ponían diario al cojo a pedir limosna. ¿Desde cuándo era cojo? Desde que nació era cojo. Y lo pusieron ahí a pedir limosna. Va Pedro y Juan al templo, les pide limosna al cojo, le dice Pedro y Juan, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Otra vez en qué nombre? ¿Cuál fue el propósito de esa sanidad? Después se le reúne toda la gente y los tienen ahí en la puerta a Pedro y a Juan y al cojo, y Pedro les empieza a predicar el Evangelio. Y primero les dice, ¿por qué nos ven como si por nuestra propia santidad y poder hubiéramos hecho andar a este? No, no fuimos nosotros. Al que ustedes crucificaron, Jesucristo, Él le ha dado una perfecta sanidad. ¿Ya vieron el propósito? ¿Predicar a qué? A Cristo. Se convirtieron 5,000 varones. No cuenta mujeres y niños, varones. Hechos, hermano, se trata de Cristo salvando a su pueblo. De eso se trata Hechos, de proclamar el Evangelio y de que el pueblo de Dios venga a Cristo. De eso se trata todo Hechos. Por eso aquí vemos el propósito, hermano. Y aquí no vamos a hacer una enseñanza de que, ay, Cristo te quiere sanar, ahorita vamos a orar por los enfermos. Se puede hacer, sí, pero el propósito es la salvación. Si aquí hay gente que no es cristiana, ya está escuchando. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo murió ya por tus pecados. Si te arrepientes y crees en Él, eres salvo. Amén, amados hermanos. Entonces ya vimos esta historia de Eneas, ya vimos el propósito. Vamos a la siguiente historia, que es Tabita, que también le llaman Dorcas. ¿Sí estamos? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Aquí ya es otra ciudad, ¿eh? Primero, ¿dónde estaba Pedro? A ver si se acuerda. En Lida. Y aquí dice que en Jope una discípula, ¿qué quiere decir que era una discípula? Una cristiana, una creyente. Amén. Llamada Tabita, que traducido también quiere decir ¿qué? Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. A ver, ¿qué ve de Tabita? ¿Qué daba testimonio de que era una verdadera creyente? A ver. Sus buenas obras. Sus buenas obras. Dice la palabra de Dios que nosotros por gracia somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe delante de Dios. Pero después dice el 2:8 dice de Efesios, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver,
¿Qué característica tiene un verdadero creyente? Que ya tiene buenas obras, hace buenas obras. No perfectamente, pero sí tiene buenas obras. Dice Santiago que si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, su fe es muerta, falsa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo sabes tú que tienes buenas obras? ¿Cuáles son los frutos de unas buenas obras? En la Biblia, ¿qué dice? Por ejemplo, dice, si tú ves a tu hermano tener necesidad, así dice, si ves a tu hermano tener necesidad, a ver, ¿qué tienes que ver primero? Que tenga necesidad, que no sea un falso vividor, que realmente sea una necesidad real. Si ya viste que tiene una verdadera necesidad y eres cristiano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudarle. Con lo que puedas ayudarle, orando por él económicamente, ahí se ve que eres un verdadero creyente. Dice Juan que si tú ves que tiene necesidad y cierras tu corazón contra ese hermano, no te puedes llamar cristiano. El amor del Padre no está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante eso que te estoy diciendo, porque miren, desgraciadamente nuestra naturaleza, hermano, de todos, aunque ya somos cristianos, todavía existe el egoísmo, el tacañismo, ¿cómo se podría decir que somos tacaños? Nos duele el codo. Existe que primero yo y a ver después los demás. Cuando la Escritura dice que es mejor dar que recibir. Pero ¿a cuánto nos gusta que nos den? La verdad. A todos nos gusta que nos den. Vamos a ayudar al hermano, y el hermano ¿cómo se siente si todos lo ayudan? ¿Cómo crees que se siente? Ay, gloria a Dios, me están ayudando mis hermanos, gracias hermano. ¿Se siente bien o no se siente bien ese hermano? Pero a ver, ¿qué con esos hermanos cuando después ellos tienen que ayudar? ¿Sentirán el mismo gozo? Si es verdadero creyente y maduro, yo digo que sí. Yo digo que sí, si son verdaderos creyentes y maduros, yo digo que sí se debería sentir eso. Pero por causa de nuestro pecado y madurez, a todos nos cuesta, hermano, ayudar. Ahora, ¿tú sabes que Dios va a poner gente en la iglesia necesitada? ¿Sí lo sabías? ¿Por qué crees saber? Para enseñarnos que debemos de ayudar. Porque no sabemos, hermano. Desgraciadamente tenemos ese mal pensamiento de que yo voy a la iglesia a ver qué me dan. No, tú ven a la iglesia a ver qué das. Tú vienes a la iglesia a dar. Dice la Escritura que tú tienes dones. ¿Para qué? Para la edificación de tus hermanos. Pero la mayoría viene aquí, dice, yo vengo a que me enseñen, a que me ayuden, a que No, tú tienes algo, si eres creyente, tú tienes algo que dar a la iglesia. Nada más que a lo mejor no has aprendido o no sabes. ¿Cuántos dicen amén? Miren, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver algunos textos de las buenas obras. Mire, Tito 3:8. A ver, ¿qué le decía el apóstol Pablo a Tito? ¿Qué tenía que hacer Tito? 3:8. ¿Lo tiene? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, a ver, ¿cuántos creen en Dios? Nada más 3, bueno. Procuren, a ver, ¿cuál es tu deber? Procurar ocuparte en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. A ver, ¿qué son las buenas obras? ¿Por qué serán útiles a los hombres, hermano? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué será bueno que hagamos buenas obras? A ver. Mire, lea ahí el 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Para qué? A ver, ¿qué hay si tú tienes buenas obras? Estás dando fruto de que eres un verdadero creyente. Cristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Fuimos puestos para dar fruto? Sí.
Cristo nos eligió y nos puso para dar buenos frutos. Y algo que le agrada a Dios, hermanos, son que tengamos buenas obras. Es algo que le agrada, hermano. Mire, vamos a verlo. Hebreos 13:6. 16, perdón. Hebreos 13:16. ¿Lo tiene? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, ¿qué dice? A ver, ¿por qué dice que no nos olvidemos? A veces ni nos acordamos que nos dijeron que tal hermanita estaba enferma. ¿Cómo que se nos olvida? Después pasan días y dices, ¿estará viva todavía la hermana? Ni he orado por ella y dijimos que íbamos a orar. ¿No te ha pasado? Bueno, es que tú ya estás glorificado. ¿En verdad no te ha pasado que a veces dices, híjole, ya me acordé que la hermanita está enferma y ni he orado por ella y dijimos que teníamos que orar por ella? Se te olvida. ¿O oíste por ahí que sabías que el hermano está buscando trabajo? ¿Y qué pasa después al otro día? Ni te acuerdas. ¿Por qué digo que ni te acuerdas? A ver, ¿qué deberías de hacer si te enteras que tu hermano anda buscando trabajo o no tiene trabajo? ¿Qué deberías de hacer? Orar, dice orar. No, háblale y dile, hermano, Julano, ¿ya encontraste trabajo, mi hermano? No, mi hermano. ¿Y cómo estás económicamente? ¿Te puedo apoyar en algo? A ver, ¿quién lo hace? ¿Por qué no lo hacemos? Se te olvida. Mira, ¿sabes qué estamos pensando siempre? Yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Y se te olvidan tus hermanos. La verdad, hermano, tú estás pensando que a ti no te alcanza, en qué vas a hacer, cómo le vas a hacer para la renta. No estás pensando en cómo ayudar a tu hermano. Hay una iglesia que a pesar de su pobreza, le rogaron a Pablo poder ayudar a sus hermanos. Eso nos falta, hermano. Se nos olvida, en verdad. Órale a Dios que no se nos olvide, hermano. Y cada que oigas una necesidad, acuérdate, tienes que estar pendiente. ¿Cómo puedo ayudar a este hermano? En que sea con 10 pesitos, no sé, pero tengo que ayudar a mi hermano. ¿Estamos, amados hermanos? Bueno, por eso ahí dice, vuelvo a leer, dice ahí, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿por qué dice sacrificios, hermano? ¿Te va a costar ayudar a alguien? Sí, no es fácil, hermano. Tú dices, yo ya me iba a comprar esto y ya no me lo voy a comprar, pues sí, pero vas a ayudar a tu hermano. Me iba a ir de vacaciones, pues ya no te vayas de vacaciones, ayuda a tu hermano. Nadie dice amén. O sea, si cuesta o no cuesta, o tú crees que no cueste decir, vamos a levantar una ofrendita de ahorita, si cuesta o no cuesta. Sí, nos cuesta. A lo mejor tú pensabas ahorita saliendo, me voy a echar una comida de una pancita, no sé qué, y ya nomás me va a alcanzar para unas quesadillas, no importa, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el amén? De estos sacrificios, ¿qué dice? Se agrada Dios. Ahora, ¿te acuerdas que Cristo dijo, haz tesoros en el cielo? ¿Cómo crees que los vas a hacer? A ver. Ayudando a tus hermanos. ¿Sabes que Dios a uno nos dio más que a otros? ¿Por qué crees? A ver, para que te vayas a Acapulco y digas, a mí me alcanza para irme a Cancún, me alcanza para comprarme ropa de marca, me alcanza para esto. ¿Crees que para eso te lo dio? A ver, ¿para qué crees que te dio además? Para ayudar a tus hermanos. Pero ¿qué pensamiento tiene el creyente inmaduro o falso creyente? No, a mí me bendijo Dios para que yo me vista bien, coma bien, me pasé bien y allá que se mueren los demás. ¿Tú crees que así será? No, mi amado hermano. ¿Qué le manda Dios a los ricos? A ver, vamos a ver. Primera de Timoteo 6:17.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no crean que son más que sus hermanos pobres, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy las tienes, mañana quién sabe. Sino en el Dios vivo. ¿Dónde está nuestra esperanza, hermano? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué le manda a los ricos? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. A ver, ¿cuántos quieren ser ricos? Nada más uno. A ver, en ricos en buenas obras. ¿Quién quiere ser rico en buenas obras, hermano? Que tú digas, yo ya tengo ahí mis tesoros en el cielo, porque por la gracia de Dios he ayudado a muchos hermanos. Acuérdate que las riquezas de este mundo se van a quedar. Desnudo veniste y desnudo te vas a ir. Pero si Dios te ha bendecido económicamente y te sobra, ayuda a tus hermanos. Y tú vas a ser una persona para Dios rica en buenas obras. ¿Sí te gusta eso o no te gusta eso? Dices, no, yo quiero la lana. Bueno, ¿qué más dice ahí? Dadivosos y generosos. ¿Por qué dice dadivosos y generosos, hermano? ¿Cuántos de aquí saben qué es la mezquinidad? Que das poquito. Que a lo mejor tú puedes dar más y damos poquito. ¿Cómo deberían ser nuestras ofrendas? Generosa. Dice que cada quien dé como Dios le ha prosperado en la semana. ¿Sí lo has leído? A ver, ¿cómo debemos de dar? O sea, Dios no te va a exigir que des lo que no tienes. Pero si Dios te bendijo en abundancia en la semana, ¿qué tenemos que hacer? Pero no, hermano, te digo que nuestro pensamiento es, no, yo me gané mis 5,000 pesos, no sé cuánto a la semana y voy a dar 100 pesos. Imagínate cómo está de corrompida todavía nuestra mentalidad. ¿Seremos generosos? Hay necesidad en la iglesia, hermano, en verdad te lo digo. Aprovechando, te lo digo, con lo que damos, no podríamos sostener a un pastor. Con eso te lo digo todo. No se puede. El día que levantemos un pastor, yo espero que ya demos para sustentar ese pastor, en verdad te lo digo. Porque no se puede tener un pastor y ¿de qué va a vivir el pastor? No se puede. ¿Y tú crees que Dios iba a bendecir a esta iglesia con gente que tiene dinero? Sí, mi amado hermano. Dice así, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Gloria a Dios. Gálatas 6:10. Ya ni sé cuánto tiempo me llevo, por ahí si me pueden decir. 48, me quedan casi 10 minutos. Gálatas 6:10. A ver, fíjate aquí lo que dice claramente, ¿eh? Así que según tengamos oportunidad. A ver, ¿qué necesitamos para ayudar a los hermanos? ¿Tú crees que sí tienes la oportunidad o tú dices, no, aquí nadie necesita? A ver, es una bendición que Dios te da de poder ayudar, hermano. No lo veas al contrario, es una bendición. Así según tengamos, ¿qué dice? Oportunidad. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Tú crees que ya tienes la oportunidad o dices, no, ni a quién ayudarle? ¿O crees que sí digas, no, yo sé que mi hermano no anda muy bien, lo voy a apoyar? ¿Sí dice amén, amado hermano? Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Hechos 9:37. Vamos a ver algo aquí glorioso, que es una resurrección. Bueno, entonces ya vimos que Tabita daba testimonio de ser una verdadera creyente. Amén. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Hay personas que dicen, oye, ¿por qué se murió el hermano si era bien bueno? O sea, ¿creen que los cristianos no nos morimos o no nos enfermamos? O algunos dicen,
Si, ¿por qué me enfermé si ahora me estoy portando bien? Hasta ayudé al hermano. O sea que, mira, ahí está Job, temeroso, recto del Señor, ante el Señor. Le quitaron a todos sus hijos, todos sus bienes y le mandaron una sarna maligna. Y era hijo de Dios. Porque a los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Se enferma esta mujer virtuosa, de buenas obras, que ayudaba a viudas, se muere. Dice, después de lavada, la pusieron en una sala. Fíjense que no la llevaron al sepulcro, hermano. La lavaron y la pusieron en una sala. ¿Por qué? Dice, y como Lida estaba cerca de Jope, o sea, ¿se acuerdan dónde estaba Pedro? En Lida, pero estaba cerca de Jope, donde murió Tabita. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon. ¿Quiénes estaban ahí, hermano? Todas las viudas a las que había ayudado Tabita, hermano, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. A ver qué pasó con Tabita. Fue resucitada. A ver, si tú hubieras sido Tabita y ya estuvieras, al morir, ¿qué pasa a un creyente? Ya estás en la presencia con Cristo, hermano, viéndolo cara a cara al Señor, en un gozo eterno, ya sabiendo que ya terminaste la carrera, gloria a Dios, estás en un gozo que no te puedes imaginar, y de repente te dicen, regrésate a ese mundo caído, lleno de tentaciones, de tribulaciones, donde te vas a volver a enfermar o a morir. Yo no sé cómo vas a morir después. A ver, ¿qué pensarías? A ver. Ya no me mandes, Señor. Hubo un hermano que cuando estaba a punto de morir, le dijo a la iglesia, por favor, no oren ya por mí. Yo ya me quiero ir con mi Señor. Un testimonio real te estoy contando, ¿eh? Un hermano estaba enfermo, ya decía, yo ya me voy a morir, y por favor ya no oren por mi salud. Así les dijo. Yo ya me quiero ir con el Señor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes que Pablo, cuando estaba en la cárcel, él decía, porque estaban orando por él, y él decía, híjole, me ponen en estrecho porque no sé qué escoger? Dice, para mí es mejor que ya me vaya con el Señor, dice. O sea, él ¿qué deseaba? Que lo mataran ya, que lo mataran y ya hice con Cristo. Dice, porque es mejor estar con Cristo. ¿Cuál será? Amén. Pero dice, pero por ustedes son los culpables, creo que me van a dejar otro rato. Así lo dice, por causa de ustedes creo que me es necesario quedarme con ustedes todavía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte. Y recuerda, es mejor que te vayas si eres cristiano. Si no eres cristiano, sí, ruégale a Dios que te dé un rato de vida, pero si ya eres cristiano, dile, Señor, recibe mi espíritu. En verdad, hermano, aquí Tabita, yo no sé, imagínate, otro ratito en este mundo. ¿A cuántos ya nos pesa estar en este mundo? La verdad, hermano, la verdad. Es horrible este mundo, hermano. Ya la tentación está rebasando límites tremendos. Ya ves por donde quiera el pecado como algo natural. Bodas de hombres con hombres, mujeres con mujeres, personas diciendo que son animales, comportándose como animales. Le comentaba yo al hermano Alejandro apenas de unos de la familia de Michoacán que fueron a extorsionar a un pueblito, y ese pueblito mató como a 13 de esos de la familia michoacana. Los mató y los quemó. ¿Qué crees que va a hacer esa familia michoacana con ese? Va a ser horrible, hermano. Va a ser horrible eso.
Pero estamos en este mundo así, hermano. Ya con una violencia increíble, hermano. Mataron a esos hombres con machetes, palos, o sea, y después todavía los quemaron, o sea, fue algo espantoso, hermano. No midieron las consecuencias, espérese la venganza de estos hombres a este pueblito. Va a ser algo horrible, que Dios tenga misericordia. Pero ya el mundo en el que estamos es una porquería, hermano. ¿No te has puesto a pensar que si vives 10 años, 20 años más, te vas a enfermar? Y vas a necesitar operaciones, estar en el hospital, que tal vez te lleven al baño, que te den de comer en la boca. ¿Te has puesto a pensar todo eso? No sabemos qué nos va a pasar en este mundo. Por eso es mejor, Señor Jesús, ven. Ven, Señor Jesús, o llévame. O ya llévame, Señor. ¿Nadie dice amén? Pero aquí, Tabita, ¿qué hicieron? La regresaron, hermano, la regresaron. 41, y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó, ¿qué dice? Viva. Vean el propósito de esta resurrección. Esto fue notorio en Jope, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue el propósito de la resurrección de esta mujer? Que muchos creyeran en el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso Tabita dijo, si es así, está bien, Señor. Que me resuciten. Si se van a convertir muchos para tu gloria, gloria a Dios. Otro ratito en este mundo. Y se convirtieron varios, hermano. Y aconteció que se quedó muchos días, ¿qué dice? En casa de un cierto Simón curtidor. Después de aquí de que Simón se quedó en Jope, va a ser llamado a Cesarea para la conversión de los gentiles, Cornelio y su familia. Amén, amados hermanos. Vamos a orar. Le voy a pedir que ponga su ofrenda.